Bien, vamos a pasar al apartado de citación y bibliografía, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan importante citar? Bueno, principalmente evita el plagio, otorga credibilidad a nuestro trabajo, nos permite identificar la publicación de la que hemos tomado la idea para sacar esas conclusiones. Las ideas que manejamos nosotros pues tienen mayor crédito, ¿bien? Y estamos reconociendo a los autores que han creado esa información, ¿de acuerdo? Con el mérito que les pertenece, ¿bien? Es decir, nosotros no nos podemos apropiar de información o de ideas que no son nuestras. Hemos de citar, ¿de acuerdo? Vamos a definir un poco qué es una cita, qué es una referencia y qué es una bibliografía, que muchas veces no lo tenemos del todo claro, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es una cita? Pues una descripción breve del documento que ha realizado el autor de otro documento para indicar la fuente de una información que ha utilizado. En definitiva, nosotros indicamos que las conclusiones o la idea que estamos expresando pertenece a otra persona. ¿Bien? Una referencia bibliográfica es un conjunto de datos que necesitamos para identificar un documento. El título, el autor, la editorial, el número de página de un artículo, la revista en la que se ha publicado. ¿Bien? Y la bibliografía es el listado de todas esas referencias. Normalmente se incluye al final del trabajo. ¿Bien? Y nos proporciona la información para poder localizar ese documento. ¿De acuerdo? Bien. Las citas van dentro del texto. ¿De acuerdo? Se colocan antes de los puntos, en cualquier punto de ese párrafo, pero siempre antes del punto, porque fuera del punto ya sería otra cita. La bibliografía va al final del documento normalmente y según el estilo que nos vayan a pedir, pues ya sea estilo APA, estilo Vancouver u otros, se ordena de una manera u otra. ¿De acuerdo? En APA, por ejemplo, va en orden alfabético y en Vancouver va por orden numérico. ¿Bien? Un pequeño ejemplo. Lo que vemos en la izquierda está entrecomillado, ¿verdad? Perdón. Está entrecomillado. ¿Por qué? Lo he copiado directamente de un documento. Es decir, lo coloco tal y como aparece en el documento original. Pero yo lo estoy citando. Estoy incluyendo aquí, ya sea entre paréntesis, un numerito o en superíndice, aquí arriba. Lo pondría, ¿de acuerdo? Y en la bibliografía yo solo tendría, vale, el 1 tendría que ir a esta referencia para consultar esta información. ¿Bien? Perfecto. ¿Tenemos siempre que citar así? Hay otras maneras de citar. También podemos utilizar el método de la paráfrasis. Me explico. Si yo hago cita literal, tengo que colocarlo entrecomillado, ¿bien? Porque es la idea original del autor. Y en la bibliografía se pondría de esta manera. Pero yo puedo leer esta idea, ajustarla con mis términos, aportar mi interpretación del texto y lo coloco con una cita. ¿Bien? La idea es la misma. La cita aparece. Número 1. Pero aquí yo hago mi interpretación del texto. ¿De acuerdo? La bibliografía al final va a tener la cita. ¿Bien? ¿Entendéis, verdad? Si yo cito algo textualmente, entrecomillado. Puedo parafrasear y luego si quiero incluir algo aquí textual, lo pongo también entrecomillado. ¿De acuerdo? ¿Bien? Para facilitar todo esto, nosotros os indicamos que existen programas que realizan este trabajo. Son gestores de bibliografía. Nosotros recomendamos utilizar Mendeley. También podemos utilizar Zotero, ¿de acuerdo? Pero utilizar el que queráis. ¿Bien? ¿Qué me permite un programa de gestión de bibliografía? Me permite importar referencias desde diversas fuentes de información, teclearlas o introducirlas manualmente dentro del programa, ¿de acuerdo? Para luego nosotros ser capaces de, en nuestro documento de Word, poder incluir las citas donde queramos. Dejamos el cursor, damos un botón y cuando hayamos terminado, en el final del documento damos a otro botón y nos genera esa bibliografía sin errores y ordenada adaptada según el estilo que nos indiquen. ¿De acuerdo? Bien.
también me permite compartir la información. En este caso, Mendeley me permite ese plano, ¿de acuerdo? ¿Bien? Perfecto. Si necesitáis más información sobre esto, podéis seguir, si queréis, tutoriales que tenemos en el canal de YouTube de la Biblioteca Cray, o bien acudir a la biblioteca y os lo explicamos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a un plano ya un poco más delicado. La propiedad intelectual. Siempre pensamos que, bueno, que no pasa nada por... Nadie se va a dar cuenta. No, no. Esto hay que tomárselo en serio. ¿De acuerdo? ¿Qué obras están protegidas? Todas. ¿Bien? Porque tienen un creador. Una persona ha creado esa información, esa obra. Y hemos de respetar al autor original de la obra. ¿De acuerdo? Bien. Ya sea copiar una parte, copiarla entera, utilizar los datos de una tabla, utilizar una imagen sin mencionar al autor original. ¿De acuerdo? ¿Podemos cometer plagio voluntario? Copiamos sabiendo que eso no es nuestro y que, bueno, que nadie se va a dar cuenta. Y nos atribuimos nosotros esa idea. O bien desconocemos o no le damos la importancia suficiente a que, pues eso yo pensaba que no lo tenía que citar. ¿De acuerdo? ¿Bien? Podemos no citar correctamente, a lo mejor. Vale. ¿Qué formas de plagio se pueden dar? Pues la cita textual sin reconocimiento. Esto indica que no incluyo ese dato o ese fragmento, entre comillas. Parafrasear, cambiando el orden de las palabras, sin citar. Copiar directamente de Internet. No hacer correctamente las citas, o no citar directamente. Bien. Contratar a alguien para que me haga el trabajo. Bien, eso no es nada recomendable. Y el autoplagio. Es decir, yo he hecho un trabajo previo y lo presento como si lo hubiera hecho ahora. No, un trabajo tiene que ser novedoso. Otra cosa es que utilice referencias que yo haya utilizado para ese trabajo. Y de ahí saque conclusiones nuevas. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero no debo presentar un trabajo que ya hemos presentado con anterioridad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo evitamos el plagio? Pues alguna recomendación. Pues intentaremos ser originales. Vamos a parafrasear correctamente y resumir la fuente original. ¿Vale? Es decir, yo me leo ese fragmento, esa información, ese artículo y explicamos pues las ideas o conclusiones a las que hemos llegado, ¿de acuerdo? De una manera diferente. Bien. Si yo voy a citar textualmente, tengo que ponerlo entrecomillado o en cursiva con otro tipo de letra que lo diferencie de lo que yo estoy escribiendo. Y luego citarlo. ¿De acuerdo? Bien. Si yo he utilizado eso, lógicamente lo tengo que incluir en la bibliografía. Y luego, otro error común, en la bibliografía solo se incluye los materiales que citamos en el texto. Si no está citado algo en el documento, no se incluye en la bibliografía. ¿Bien? Perfecto. Bueno, espero que os haya quedado claro. Por nuestra parte ya hemos terminado, ¿de acuerdo? Aquí os dejamos alguna pequeña imagen con datos de acceso a las guías de autoayuda con vídeos que tenemos en YouTube, los datos de nuestro correo electrónico y nuestros datos de contacto. Recordad que tenéis también el chat. Bien, y recordad que podéis acudir a la biblioteca siempre que queráis, ya sea en el campus de Villaviciosa o en el campus de Alcobendas. ¿De acuerdo? Somos una biblioteca con 2 sedes. Bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra atención y recordad que si necesitáis cualquier aclaración estamos disponibles para ayudaros, ¿de acuerdo? Muchas gracias y buenas tardes.